Desde que llegamos acá a Madrid he estado estornudando demasiado. Y todo es culpa a esto que vemos acá atrás. No sé si en la cámara logran ver un poquito cómo está en el aire. Madre. Miren cómo está aquí. ¡Wow! De cantidad. Está por toda la ciudad. Es inevitable, básicamente. Hace unos días estuvimos en este parque que se encuentra en una zona súper residencial cerca de donde nos estamos hospedando aquí en el norte de Madrid. Vinimos a mostrarles un poco de la rutina diaria de los locales en un barrio tradicional, para analizar por qué España es uno de los países con la esperanza de vida más alta del mundo. Si no has visto ese video, te lo dejamos en la descripción, ya que en esta ocasión, además de mostrarles más del lugar, queremos contarles de un problema de salud que afecta a miles de personas en esta época del año, más aún a los extranjeros que vienen por primera vez, como es nuestro caso. Una situación que nos agarró desprevenidos, la verdad. Otra cosa interesante es que el parque está lleno de estos pajaritos. Están bien grandes, pero no tenemos idea de cómo se llaman. Pero hay muchísimos. Y por supuesto no pueden faltar unas buenas canchas de fútbol, techadas en este caso. Lo que sí que está muy bien porque en cualquier clima siempre van a estar perfectas para darse un buen partido. Ahorita está súper full, hay como dos, también hay de tenis, esta es techada pero las que están allá no, entonces como que hay para todas las opciones. Pero todo no es fútbol, aquí hay dos salas de básquetbol, mira, ahí lo están utilizando de este ladito, está muy chévere, entonces podemos decir que hay de todo un poco. Y por este lado tenemos un redondel que es una pista de patinaje, porque te ingresas por uno de los lados y te vas como por la baranda. Si no sabes manejar y vas aprendiendo, está muy bueno y así no te caes. Está más o menos grandecita y pues justamente hay unos niños allí que se están poniendo los patines para ya dar su rodada allí. De verdad que me encantaría vivir en una zona que tenga esto así, porque siempre mi sueño ha sido aprender a patinar y nunca, no sé, siempre me ha dado como miedo porque no he conseguido como el lugar para hacerlo, y algo así sería chévere. Para aprender, de verdad, súper bueno. Y en el fondo tenemos lo que son las 4 torres, que es como se llama este sector por ellas, aunque dicen que en realidad son 5 porque hay una más chiquita. Y por supuesto tenemos que hacer un video de ese lugar porque nos dicen que es muy bonito y es como decir la zona financiera, entonces debe haber como mucho lujo y muchas cosas diferentes. Miren, ahora nos conseguimos este estilo como de malla con cuerdas que es para escalar, y lo bueno es que el piso es de tierra y así si te caes no te vas a dar tan duro. Por lo menos no te vas a cortar tan fácil. Sí, o no te vas a golpear tan duro, porque si fuera piso de cemento ahí te vas a dar muy duro. La verdad que está bien interesante, no sé si me puedo montar, creo que no, porque ahí tenía un aviso que decía parque infantil, entonces creo que para mí, que ya estoy tocando los 30, está un poco pequeña, pero está muy interesante, tengo demasiadas ganas de utilizarlo, pero me voy a aguantar porque no me quiero meter en lugares donde no debería. Está súper chévere, incluso para escalar hasta arriba y quedarse un rato acostado ahí con una hamaca. Y el contraste con los edificios allá detrás, que está súper bonito, más aún, porque hay edificios muy modernos, pero otros con una arquitectura como esto de acá abajo, que es un poco como clásica, pero al mismo tiempo se ven que son de alto nivel. Sí, exacto. Desde que llegamos acá a Madrid he estado estornudando demasiado. Y todo es culpa o gracias, no sé cómo llamarlo, a esto que vemos acá atrás, que es el polen. En esta época se da demasiado, e inclusive a las personas que viven acá, que ya están acostumbradas, si son alérgicas, de igual manera estornudan muchísimo. Uy, me está dando como tos a mí. Tenemos un conocido que estornuda muchísimo y él vive aquí, pero en esta época, como es alérgico, sí, le afecta de igual manera. Entonces no solamente estornuda, sino que también yo estoy moqueando mucho. Me pega más que todo ahorita, después de la 1, a las 2 de la tarde aproximadamente. No sé si es algo por la hora o realmente es mucho exterior, que sí, me influye un poco. Pero entonces, sí, todo esto que vemos acá atrás es el polen y es el mal de muchas personas. En España, la alergia al polen es la enfermedad más frecuente del país.
Y es que literal cualquier persona es susceptible, ya que con solo respirar una pequeña partícula que se encuentra en el aire es suficiente para afectarte. En todo el territorio hay más de 48 millones de habitantes y según la Sociedad Española de Alergología e Inmunología Clínica, 1 de cada 4 personas es alérgico al polen. Así que imagínense cuántos se ven afectados por esto cada año. Eso sin mencionar que las mascotas como perros y gatos también pueden enfermarse. Y es que esta sustancia, como también se le puede llamar, no viene solo de los árboles, sino también de plantas e incluso del césped. Por eso es que en lugares tan verdes y con mucho viento como este parque se pueden ver en tantas cantidades, convirtiéndolo en uno de los peores espacios para visitar si sufres de esta condición. Ya que ser alérgico no solo afecta a la nariz con congestión, estornudos, inflamación, comezón, secreción y obstrucción nasal, sino que también causa síntomas como lagrimeo y enrojecimiento de los ojos, tos seca y picor en oídos, paladar y garganta. Uy, me está dando como tos a mí. Eso es lo básico y más común, pero un 40% de los casos la alergia al polen se transforma en un asma, por lo que puede afectar a los pulmones provocando dificultad para respirar. Lastimosamente las alergias no se curan, solo se controlan. Por eso existen muchos consejos sencillos para minimizar los síntomas, como los horarios recomendados para salir al aire libre y así reducir la exposición. Es que amigos, miren cómo anda el polen en el aire, o sea, es que es demasiado intenso, demasiado fuerte. No sé si en la cámara logran ver un poquito cómo está en el aire, pero es que es fácil que se te meta en la nariz, en la boca, en los ojos. Entonces, si eres alérgico, imagínate eso. O sea, es como que básicamente estés respirando la alergia en carne propia, por decirlo así. Es demasiado. O sea, no sé si en las partes oscuras logran ver un poquito los puntitos blancos del polen, pero es que es intenso, es muchísimo. Miren cómo está aquí el polen, amigos. ¡Wow! O sea, toda la montañita está rodeada totalmente de polen. Parecen más bien unas plantitas, pero no. Miren cómo está aquí. ¡Wow! De cantidad. O sea, parece puro algodón. ¡Qué impresionante! Y por este lado también tenemos un parque de perros bastante grande. Tiene allí varias atracciones y tienen todo también este espacio por acá. Por allí hay bastantes perros jugando y los están también como adiestrando, entonces está bien bonito esto acá y atrás hay una fuente también donde los bañan o los mojan para refrescarse. Y bueno, acá está la fuente que les estaba comentando desde allá del Parque de los Perros y justo arriba tiene como un pequeño puentecito que allí se ve como los arcos. Está muy bonito. Y esto que tenemos por acá es un anfiteatro. Como ven, allí se ven como las escaleritas y tiene allí como una pequeña tarima. Madre. Miren aquí también cómo está el polen. Pero es que sí, es que es demasiado, o sea, está por toda la ciudad. Es inevitable, básicamente. Y bueno amigos, así concluimos el video de hoy. De verdad que nos encantó este plan improvisado. Simplemente queríamos conocer un poco y nos fuimos a lo más cercano realmente donde nos estamos hospedando. ¿Qué te pareció a ti? Me encantó y como a nosotros también nos gusta este tipo de plan así relajados, conocer el parque, el aire libre, entonces de verdad que yo quedé encantada. Quiero volver, pero que podamos traer como cosas y hacer tipo un picnic. Ajá, exactamente. Tener un plancito más de un local. Ajá. Y bueno, no sé por qué se llama Los Pinos, porque de verdad muchos pinos no vimos. O sea, sí habían, pero no tanto. Ajá, como no eran todos. Exacto, no es como para que se llame el Parque Los Pinos, porque no habían tanto, pero bueno, a lo mejor en algún momento de su
historia de su existencia. Era puro pino. Era puro pino. Pero bueno amigos, así concluimos el video, esperemos que les haya gustado, que lo hayan disfrutado. Les mostramos solamente un poquito de todo lo que conocimos, porque obviamente hay momentos que solamente son de caminar y relajarse y ya. Claro. Pero esperamos que si en algún momento llegan a venir, lo consideren, lo tomen en cuenta y bueno, lo disfruten tanto como nosotros. En el caso de que no puedan venir, esperamos que les hayamos compartido un poco de lo que vivimos nosotros en este paseo que hicimos. Y bueno, nos vemos en el siguiente video, quién sabe dónde, haciendo quién sabe qué. Y no se olviden de darle like y comentarnos acá abajo qué más les gustó. Sí, también sugiéranos lugares aquí en Madrid o en España específicamente. Vamos a estar conociendo próximamente otras ciudades y demás. Así que rato aquí todavía nos queda mucho. Sí. Así que nos vemos en el próximo video. Chao. Chao.